con el estudio de Génesis, de este libro sin igual, la palabra de Dios, como vimos que requiere que le demos toda nuestra devoción, mis hermanos, toda nuestra entrega y nuestro compromiso, porque Dios lo inspiró, no es un libro cualquiera, nuestro Creador lo inspiró. Entonces tenemos que darle nuestra atención, nuestra redención, nuestra retención, nuestra intención, lo que vimos, y cada día tenemos que estar tomando un poquito de ella. No lo olvides, cada día necesitas abrir la palabra de Dios, directamente de ella. Vimos que en la palabra de Dios encontramos información histórica, instrucción doctrinal, inspiración espiritual, 66 documentos inspirados por Dios divididos en dos, ¿se acuerdan? Para que cuando les pregunten no estén ignorantes de la Biblia, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento termina 400 años antes, piensa en eso, 400 años antes de que llegó Jesucristo por primera vez a este mundo. Y vamos a estar viendo la historia de Israel. Mientras que el Nuevo Testamento que hemos estado viendo todo este tiempo en Calvary, pues habla de la iglesia, de Cristo, de los tiempos finales en la eternidad futura. Pero, ¿cuál es el tema de toda la Biblia? Lo hemos venido diciendo cada jueves, ¿no? Dios para su gloria determinó crear y reunir para sí mismo un grupo de personas para que sean súbditos de su reino eterno y que este grupo o estos súbditos le adoremos, le honremos, le sirvamos para siempre. Y Dios va a desplegar a través de nosotros, su pueblo, toda su sabiduría, su poder, su misericordia y su gracia. Entonces, es bien importante eso. Claro que lo primero que vamos a ver es que Dios primero nos tuvo que redimir. Otra cosa importante que vamos a estar viendo es cómo en nosotros, y eso me vuela la mente, en la iglesia Dios también está haciendo una esposa para su Hijo Jesucristo. Y eso es maravilloso. Y lo que estamos viendo en Génesis es muy importante, mis hermanos, porque la ciencia confirma cada evento de la Biblia. Aunque no es un libro de ciencia, la Biblia, sí cada descubrimiento científico confirma que la palabra de Dios es verdad. Y Génesis estamos en el principio de principios, en el principio de todo. El principio del libro, el principio de los sistemas solares, en el principio de cada cosa. Entonces, es bien importante poder creer la palabra de Dios desde el primer capítulo, porque si tú no crees en el primer versículo de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿por qué creer todo lo demás? Finalmente, lo que es la redención, lo que es la iglesia de Cristo, todo no es sino, pues, mera religión, pero realmente no es algo fundamental para nosotros. Si no crees que Dios pudo crearlo todo en 6 días literales, ¿por qué creer que Cristo resucitó de los muertos? O que Cristo es el Hijo de Dios hecho carne, o que Dios es un Dios en 3 personas. Entonces es muy importante esto, mis hermanos. Toda la Biblia habla de Génesis, aparte de todo. Tú puedes ir al Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también, siempre tratan Génesis 1 y 2 como algo literal. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de toda la historia, y lo que estamos viendo es exactamente después de lo que sucedió en Efesios 1 del 4 al 5. Dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gusto hacerlo. O sea, antes de la fundación del mundo, Dios había planeado la redención humana, y para eso tuvo que hacer toda una creación. Dicen Efesios 2, 6 al 7, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y Génesis es precisamente el principio de este plan, mi hermano. Entonces no quites este propósito de tu mente cada vez que estemos estudiando en Génesis, cada vez que leas cualquier parte de la Biblia. Génesis significa orígenes o engendramiento, como lo vimos, ¿no? Junto con Apocalipsis son las 2 tapas de toda la Biblia, y es el origen del mundo, del sistema solar, del universo, del hombre, del matrimonio. Y vamos a ver cómo a partir de Génesis 3 todo cambia cuando llega el pecado, la maldad. Pero estos 2 primeros capítulos nos muestran el plan original de Dios, y estamos viendo el estado ideal del ser humano. Esto solo lo podemos tratar de imaginar, porque no hay pecado,
porque hay perfecta comunión, hay perfecta paz, hay una creación perfecta. El hombre y Dios están en perfecta armonía, el hombre y la naturaleza están en perfecta armonía, el hombre con la mujer están en perfecta armonía. Y capítulos 3 al 7 nos van a mostrar cómo es que todo esto termina. Capítulos del 9 al 11, cómo Dios tiene que traer un diluvio y regenerar toda la humanidad. Y los siguientes capítulos del 12 en adelante nos muestra la vida de 4 personas: Abraham, Isaac, Jacob y José, que son los padres de los israelitas, los ancestros de los hebreos, y de ahí viene el Mesías prometido. Pienso yo, ¿por qué Dios nos daría tan poco tiempo a la creación? ¿Por qué le dedicó tan poco tiempo? ¿Por qué? Porque más importante que la creación es el plan de salvación que tiene en Jesucristo. Entonces es muy importante eso. La gente necesita saber que necesita un Salvador. ¿Se acuerdan que vimos en el primer capítulo, en el primer versículo, que Dios es el iniciador de todo? Dios lo creó todo de la nada en 24 días consecutivos de cada uno. Ahora, es bien importante dejar sentado esto, mis hermanos, por los tiempos en los que vivimos. Acuérdate, no hay una autoridad, esto no es verdad, somos un accidente, no hay una verdad absoluta. Entonces la humanidad le ha dado la espalda a Dios, y si no basas en eso, si no basas primeramente que tenemos un creador de todas las cosas, de ahí es de donde se cae todo lo demás. Entonces todo cristiano necesita hacer una decisión de creer en el testimonio de Dios. No puedes estar en medio creyendo la palabra del hombre y creyendo el testimonio de Dios. No puedes estar en medio. Fuera de la palabra de Dios no hay un documento confiable. Hoy leía, en esta semana leía eso, cómo ha cambiado todo. La historia de la evolución se cambia cada 5 minutos. Y luego dicen, no, ya no fue así. No, resulta que este no era. No, resulta que esto tampoco era. Pero el único documento confiable es la palabra de Dios. Dios nos la ha dejado como un testimonio. Aquí no hay suposiciones, ni teorías, ni sospechas. Entonces, una de las cosas que necesitas primeramente quitar de tu cabeza es que la ciencia tiene todas las respuestas. Eso no es verdad. O también tienes que quitar de tu mente que la palabra de Dios tiene que inclinarse ante la evolución y su ciencia. Es totalmente al revés. Porque por mucho tiempo se ha dado por sentado eso, que la evolución es algo científico, cuando no lo es. La evolución es imposible. Ya lo hemos mencionado antes. Para que algo sea científico, tiene que poder observarse y repetirse. Y entonces esto no se puede hacer, la evolución no puede hacerlo. Sencillamente no lo puede hacer. Entonces Dios es el único con autoridad para hacerlo. Piensen eso otra vez. La Biblia no se postra ante la ciencia para ser explicada o interpretada. Es totalmente al revés. Tienes que saber algo. La ciencia humana no es infalible, está muy lejos de serlo. No es omnisciente, o sea, todo lo sabe, no es todopoderosa, sencillamente no lo es. Hay un solo Dios y creador de todas las cosas, y no es el hombre. Yo me puse a pensar en eso. La creación existe y funciona mucho antes de que nosotros existiéramos, antes de que el hombre respirara. O sea, el mundo, la tierra sigue dando vueltas a una velocidad impresionante, y sigue dando vueltas en su movimiento de traslación también con una velocidad impresionante. El mundo entero, las galaxias, todo se mueve impresionantemente rápido. ¿Sabes qué? Tú y yo no tenemos idea de cómo funciona, pero funciona. Entonces es bien importante que pongas eso. El ser humano no es el centro del universo, no lo sabe todo. Los descubrimientos que vemos no son sino una tendencia a controlar. Eso es lo que vamos viendo. ¿Cómo comes? ¿Dónde vives? ¿Verdad? Porque un ejemplo te lo voy a dar: el calentamiento global. No sé si escuchaste de eso, ¿no? Sabes que los polos se van a deshacer y todo se va a quedar bajo agua. Hay un hoyo en la capa de ozono. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dejar de hacer productos que dañen la capa de ozono. Y vamos a usar los que sí. Y salieron leyes ambientales, se hicieron películas y demás. ¿Y qué crees que pasó hace poquito? No hay calentamiento global. Lo que hay es un enfriamiento global. Y casi vamos a entrar ya a una era de hielo. Entonces hay que cambiar otra vez. Spray, cosas, productos que no se usaban, otra vez vamos a usarlos, ¿no? Actualmente ya no es el enfriamiento global, ahora es el cambio de clima. No sé si has oído en la ONU, ¿no? La legislación internacional para el medio ambiente y desarrollo. Esa es la nueva ley. Ahora, ¿sabes qué quieren hacer? Aplicar un impuesto para que pagues por el aire que estás respirando. No es broma, ¿eh? No es broma. Y todo es con una falsa premisa. No hay un Dios, nosotros somos responsables del futuro de nuestro planeta, y si no hacemos algo, nos lo vamos a acabar.
Entonces todo esto cambia y cambian leyes y cambia la economía. La ciencia es fallida y todo para que salgan productos, entren productos, se pagan impuestos, se aprueban leyes de aborto, transgénero, todas estas cosas. Y leemos lo que dice en Efesios 2:2. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. O sea, eso es lo que vemos, ¿no? No estamos pensando en conspiraciones o satanizando todo, ¿verdad? La ciencia observacional, obviamente. ¿A qué me refiero con eso? Pues todas las invenciones que tenemos, como iPads, como todo este asunto, ¿no? Isaac Newton, por ejemplo, creía en la creación. El creador del MRI, la resonancia magnética, es creacionista también. Pero es bien importante eso, no estamos satanizando eso. Tienes que quitarte de la mente que Génesis 1 está en contradicción con la ciencia. Está en contradicción con la mentira de la evolución, eso sí, pero no contra la ciencia. La ciencia ayuda. Otra cosa importante es eso. Vimos cómo el Big Bang, la evolución, la generación espontánea, el azar, ninguna de esas cosas pueden explicar el origen del universo. Lo único que hacen es quitarnos el punto de pensar que hay un Dios. Y hay algo que sí hacen. Si tú quieres creer en el Big Bang, la evolución, generación espontánea, tienes que abandonar la razón. Ese sí es un dogma de fe. Imagínate eso. Todo más nada, nada y nadie igual a todo. Eso es irracional, no existe. El naturalismo es bien importante. Ahorita vamos al texto. Pero el naturalismo es la religión de nuestros días. ¿Cuál es esta religión? ¿En qué consiste? Todo lo que existe es natural. Toda fuerza que hay en el universo es de carácter natural. Entonces no existe lo moral, no existe lo espiritual, no existe lo sobrenatural. Entonces es el ateísmo la que lo mueve y rechaza la existencia de un Dios personal. Y es una religión porque igual todas las teorías que lo respaldan tienes que aceptarlas con una fe ciega. Tienes que negar la razón. ¿Por qué? Porque no puedes científicamente comprobar el origen de la vida a través de eso. Tienes que morir tú, matar tu entendimiento. No ataca a la religión en general, acuérdate de eso. Ataca al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque si no hay un Dios de la Biblia, no tengo un sustentador, no tengo un salvador, entonces no tengo un juez personal. Entonces puedo hacer lo que me dé la gana. Y por eso es muy aceptable el naturalismo, porque entonces tú puedes ser Dios para ti mismo o te puedes crear uno. Y si tienes un Dios a tu imagen, pues tú te puedes quitar todo sentido de culpa. Puedes crearte un Dios al cual no le vas a dar cuentas, un Dios que no te está marcando una moral o una ética. Todo eso es relativo para cada quien, lo que mejor le parece, lo que mejor me acomode, porque estás quitando el fundamento. Entonces está sucediendo lo que hoy ves, lo que ves hoy en día, ¿no? ¿Sabes qué? Aguas, quítate de la religión porque eso te va a privar de la libertad, de hacer lo que te dé la gana y no vas a ser feliz. Y entonces, ¿qué empieza a regir? La ley del más fuerte, ¿no? Finalmente, ¿qué somos? Animales evolucionando. Entonces, todos los más débiles tienen que desaparecer, los más fuertes van a sobresalir. Es mi cuerpo, yo puedo matar a mi bebé, finalmente es un producto. En la cadena es el más débil, por eso la eutanasia, por eso esta confusión del transgénero. ¿Te acuerdas lo que te platiqué la otra vez? Operar a un niño de 5 años, quitándole sus genitales, haciéndolo una niña. O sea, se está haciendo. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento moral. Entonces es bien importante. La religión del naturalismo asesina nuestra conciencia y nos hace que no queramos ser responsables delante de Dios, delante de su justicia. ¿Y cuál es el resultado? Vivimos en un mundo que no sabe quién es ni a dónde va. No tiene insignificancia, tiene desesperanza. ¿Por qué? Porque somos un punto microscópico en un universo, imagínate, somos un accidente. Entonces es algo importante que tienes que poner en tu mente. La evolución degrada a la humanidad, nos degrada. La vida no tiene valor, no tiene sentido, o sea, valemos lo mismo que un grillo. Vale más una vaca que un bebé en el vientre de su madre. No tenemos propósito, tampoco tenemos destino, porque tampoco tenemos semejanza con un creador. Y eso es lo que tenemos hoy. En lugar de una moral que Dios nos da, se nos dan valores que no tienen sentido. Se nos quiere educar con una psicología equivocada, donde míranos cómo estamos, ¿no? Y hasta dónde hemos llegado. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno. Entonces tenemos que aprender a filtrarlo todo, mis hermanos, con los lentes de la Escritura, con los lentes de la verdad.
La ciencia falsa no tiene autoridad ni capacidad para interpretar lo que Dios ha escrito, porque la ciencia ha fallado y siempre lo va a hacer. La palabra del hombre no se sostiene, pero la palabra de nuestro Señor sí. Entonces, ¿cómo fue creado todo? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios nos creó con amor. Eso es lo que encontramos en todo esto que vamos a estar viendo. Dios nos creó con un propósito. Dios nos creó con un significado. Y Dios nos creó con un destino. Entonces tienes que estar pensando en todas esas cosas en tu vida diaria. Por eso estás aquí. Porque un Dios te creó con propósito, significado y con destino. Y este primer versículo es el fundamento de tu fe para hacer lo que haces, para tomar las decisiones que tomas, para sacar la esperanza de donde la vas a sacar. Dios eterno, sin principio ni fin, quien existía y ha existido antes que todo, antes de lo que llamamos tiempo, espacio, materia, decidió crear cielos y tierra con propósito, significado y destino, y lo hizo en 6 días de 24 horas. Nada de que millones y millones de años. No lo ves en toda la Biblia, porque hay, se les llama evolucionistas teístas, porque creen en Dios y creen que Dios de alguna manera tuvo que ver con la evolución, pero fue a través de procesos evolutivos. No, la Biblia no habla de eso por ningún lado. Ya lo vimos, ¿no? 24 horas. Y el primer día comenzó a funcionar el cronómetro. Dios trajo, ¿te acuerdas lo que vimos en el versículo 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, el primer día tenemos un alfarero que trae todo a la mesa y tiene todo listo, materia, espacio y tiempo, todo lo que se necesita, pero todavía sin forma. Y la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Tohu, bohu, desolada y vacía. Inhóspita, sin forma, estéril, confusa, desorganizada. Y imagínate lo que te dije eso, ¿no? Dios crea la materia básica para hacer la vida, lo que vemos ahora, pero no tiene forma. Entonces, el Espíritu Santo está ahí. Nos dice que estaba el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas, supervisando, preparando todo. Y me gusta la palabra eso, que es como una gallina que empolla a sus huevos. O sea, Dios involucrado directamente con su creación. Y eso también tenemos que verlo, y voy a hacer énfasis. No vemos a un Dios impersonal, porque todas las religiones hablan de un Dios impersonal, que vino, hizo algo y luego se fue. O que es la tierra, el panteísmo, ¿no? Dios es todo, es el micrófono, Dios es el aire. Suena muy poético, pero finalmente ese Dios nunca se relaciona conmigo y no le importo. Sin embargo, aquí en Génesis estamos viendo un Dios personal. No estamos viendo una madre naturaleza descuidada, que dejó todo, ya los hice ahí, ya me voy. No, vemos a un Dios involucrado con su creación. Juan 1:3-5 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces vemos un Dios que decide crear algo para estar con ellos. O sea, no estás viendo un Dios que dice: pues no tengo nada que hacer, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer algo. No, ya me cansó eso, voy a hacer otra cosa. No es así. Vemos un Dios lleno de cuidado, un Dios lleno de amor, listo para comenzar un plan que ideó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál era ese? Rendir a un pueblo, dar a conocer su gloria, su esplendor, su misericordia, su bondad. Entonces, vemos un Dios no lejano, sino tan cercano que somos una creación que depende totalmente de Dios. Dios no se puede desconectar ni un solo instante de la creación, mi hermano, porque sencillamente la creación no sobreviviría, la vida no existiría. No puede sostenerse esta creación sin un segundo del poder de Dios sosteniéndola. Si Dios se aleja, el mundo deja de existir. Ya te lo había puesto otra vez como ejemplo, los átomos. Los científicos no saben por qué están unidos. Si positivo y negativo se repelen, pero hay algo que los une. Y si se separan, hay una explosión atómica. Con un solo átomo, imagínate, y hay trillones de átomos en un cuerpo, en un solo cuerpo, en una sola gota de agua. Lo mismo los planetas, las estrellas, la rotación, no saben qué sostiene cada cosa en su lugar. Si Dios por un segundo deja de proveer energía, por ejemplo, para el sol, la Tierra se congela. Macro y microuniverso son sostenidos en perfecto orden y equilibrio por un Dios que es personal. Entonces piensa en eso y aplícalo a tu vida. Dios está comprometido profundamente con su creación y con nosotros. Sus ojos siempre están bien abiertos. No hay un solo instante, aunque nuestro pecado nos hace creer que, no, pues al cabo no ve Dios y pum, ahí vas al pecado. Dios está viendo. No hay nada que lo haga Él,
quitar su mente ni su corazón de ti. Todo el tiempo te está viendo. Por lo tanto, somos responsables ante Él. Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Él las sostiene. Dios no está alejado. Quítate eso de tu mente. Aunque escuches canciones y aunque veas películas de Hollywood, Dios no es un observador. Que hay de vez en cuando estás en problemas es como el Supercan, ¿a dónde? ¿A dónde? No sé si lo viste, ¿verdad? Cantas y viene. No, Dios está siempre. Dios es lo que vamos a ver, va a crear un paraíso, porque más tarde va a crear a seres humanos que están hechos a su imagen y semejanza para tener comunión con ellos. Y esa es la verdad que nos muestra Génesis. Por eso tiene que cambiar nuestra manera de ver la palabra de Dios, el simple hecho de entender Génesis. Es bien importante eso. Y lo primero que crea Dios, ¿verdad? ¿Qué es? La luz. ¿Te acuerdas? Ya lo vimos. Vio y ve Dios que era buena. ¿Por qué? Porque disipa las tinieblas, porque permite la vida. Y lo que hemos estado viendo también es cómo lo hace Dios, no por procesos lentos de millones de años, ni por casualidad, ni por accidente, sino por fiat, es la palabra. O sea, al instante. ¿Qué dice? Dios manda y sucede. Dios declara algo y en ese mismo instante sucede. Así es Dios de poderoso. Salmo 33, ¿te acuerdas? 33, 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Tenemos que tener eso en nuestra mente. Tenemos que acostumbrarnos, mis hermanos, a pedirle a Dios temor limpio de Dios. Temor limpio, de saber quién es Él. Y vimos que la luz es la imagen de la gloria de Dios, de un Dios que vive en luz inaccesible para nosotros. Dios, ¿por qué crea la luz? Porque Él es luz. Y manda una luz que nosotros podamos ver, luz que nosotros podamos resistir. Porque sin la luz no se puede dar la vida. Y vimos lo misterioso y maravillosa que es la luz, científicamente hablando, ¿no? La ciencia no la puede entender. Fuente de energía, la fuente de calor más importante en la Tierra. Sin luz sencillamente no hay vida. Vimos el papel que juega la luz en la tecnología. No podríamos tener todos estos sistemas de comunicación. Vimos cómo la luz tiene aspectos bien importantes que puede penetrar todo el cosmos. Y finalmente vimos cómo Dios hace su primer separación, la luz de las tinieblas, y dice que la luz era buena. ¿Te acuerdas? Esa palabra tienes que guardarla, vamos a estar viendo un chorro de veces. Agradable, provechosa, útil, que produce todo lo bueno, éxito, favor, fertilidad, beneficio, tesoro. Por otro lado, separa las tinieblas inservibles, estériles, y llama a la luz día y a las tinieblas noche. Y dice, fue la tarde y la mañana de un día. Otra cosa importante, ¿verdad? Por eso los hebreos cuentan los días diferentes que nosotros. Nosotros comenzamos el día al amanecer. Los hebreos, porque la Biblia así lo cuenta, comienzan los días al atardecer. Cuando salen las primeras estrellas del cielo, comienza el primer día. Y en ese primer día, caos, vacío, tinieblas, Dios comienza trayendo luz. Y ese es el primer día. Y me gusta eso, ¿no? Cómo Dios ve, Dios separa, Dios dice, Dios llama y todo lo hace perfecto. Y lo que dice y hace es bueno, sin errores, sin defectos, sin maldad. Todo funciona a la perfección. Ahora, creo que es importante esto, estoy tomando tiempo para esto, pero tenemos que ver a Dios de esta manera, mis hermanos. Todos nosotros, por nuestro corazón, por nuestra naturaleza caída, quiero decir, tenemos a veces, nos imaginamos a Dios de diferentes maneras. Y sobre todo muchas veces tenemos una imagen de un ídolo vano que no es Dios. Y tenemos que ver a Dios como lo es, un Dios todopoderoso. Tenemos que quitarnos de la mente todas esas antiguas cosas que pensábamos que era Dios. Por eso es que Dios aborrece la idolatría. Por eso es que Dios aborrece la idolatría, incluyendo imágenes, estatuillas y cualquier cosa que tú te imagines de Dios. Porque cualquier cosa que te imagines de Dios o que hagas supuestamente de Dios, deja a Dios corto de quien realmente es. Entonces, por tener ese pensamiento de Dios tan chiquito, tendemos a vivir sin respeto para Él. Tendemos a vivir sin honor para Él. Porque no entendemos quién es Dios. Entonces, por eso, desobedezco. No importa, todos desobedecen. Porque no entendemos quién es Dios.
Si entendiéramos quién es Dios, entonces tendríamos un temor limpio de Él y podríamos tener más respeto para Él y honra y obediencia en todas las cosas que hacemos, porque entenderíamos quién es Él. Y hoy vamos a ver esos días, mi hermano, los días 2 y 3. Junto con el día 1, la tierra está lista para ser habitada en estos 3 días, pero igual vamos a ver la separación de la atmósfera y de la atmósfera, el firmamento y el mar. Todavía no vemos estrellas y en el día 3 vamos a ver el surgimiento de la tierra seca. Entonces ya queda la tierra habitada, tierra, firmamento, atmósfera y ya queda todo habitado. Entonces yo titulé este mensaje, el día 2 y el día 3, todo queda listo para sustentar la vida. Entonces tenemos esto, ¿no? Llega el amanecer del segundo día, la tierra ya está iluminada, pero hay un inmenso mar rodeando toda la tierra. Imagínate como si fuera un caldero enorme con barro hirviendo, con elementos líquidos, con agua, sin tierra seca, sin atmósfera respirable. Y este es el segundo día. El alfarero ya dio su primer movimiento, su primera forma, su primer moldeo. Y tenemos el primer punto. El segundo día, el cielo, la atmósfera y el subsuelo. Y tenemos otra vez nuestra palabra favorita de este texto. Luego dijo Dios. O sea, Dios vuelve a hablar, vuelve a separar. Acuérdate de eso, no procesos evolutivos, sencillamente Dios Todopoderoso habla y sucede. Es mucho más fácil creer eso, que de la nada surgió todo. Obviamente entre estas palabras estamos hablando que están sucediendo cataclismos impresionantes, y energía está siendo desatada, todo en el mundo porque Dios está actuando. Piensa en leyes de física, leyes de química, geografía, todo está siendo establecido por primera vez a la palabra del Creador. Sencillamente Él dice y sucede. Y dice el versículo 6, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, Dios comienza a hacer otra división y menciona estos 2 depósitos de agua, ¿verdad? Las aguas de abajo, refiriéndose al océano que cubría la tierra, y las aguas de arriba. Aquí nos está hablando de la atmósfera. Podrían ser nubes de vapor, de agua, o a lo mejor otros dicen que es como un dosel repleto de hierro cristalizado, algo extraño que había rodeando el agua. O puede ser agua con todo lo que se requería para hacer las estrellas más tarde. Ahora, la palabra expansión es la palabra raquía en hebreo. Dice que Dios hizo la expansión y se traduce como el firmamento, y eso me gusta. Viene del verbo raká. ¿Sabes qué significa? Como algo que es extendido para dejarse como protección. Por ejemplo, cuando hacían las láminas de oro para hacer el arca, dice que aplastaban el oro y hacían laminitas y la extendían para cubrirlo. Entonces estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tú y yo podemos respirar porque hay una separación entre esta tierra y el universo. Hay una parte donde la atmósfera termina y ya no podemos respirar. Dios está haciendo la atmósfera respirable. Y no solo eso, está creando también el firmamento, todo lo que va a haber afuera de la tierra. Ahora hay algo que tenemos que tomar en cuenta. El cielo que nosotros estamos viendo hoy no es el cielo de Génesis 1 y 2, mi hermano. El cielo que tenemos nosotros es una imagen vaga de lo que fue. Acuérdate, nuestro mundo, el mundo, por más bonito que lo veas, está afectado por el pecado. Se ve bien bonito, tú puedes ir un día de campo y se ve hermoso, pero te metes ahí y sales todo picado de animales y cosas, y el calor, todo ese rollo. No, en ese tiempo era diferente. Después hubo un diluvio, todo cambió dramáticamente, las condiciones originales de la tierra, pero para este momento todo era perfecto. No había desastres naturales, no había heladas, no había calores extremos, no había huracanes, tornados, temblores, todo lo que vemos hoy no había en ese momento. Acuérdate de algo. La tierra comenzó a ser hostil contra el hombre a partir de que el hombre peca contra Dios, pero no antes. Antes había armonía perfecta, equilibrio perfecto entre el hombre y la creación. Entonces, le podemos decir este mundo un mundo antediluviano. Ni siquiera había lluvias. Vemos que las lluvias comenzaron hasta cuando comenzó el diluvio. Pero entonces vemos un lugar diferente. No hay gérmenes, no hay partículas dañinas, etc. Entonces, podemos decir que era una capa de moléculas o agua que protegía y humedecía la tierra, así como si fuera un invernadero, cosas por el estilo. Estamos especulando porque realmente no vemos, pero todo era perfecto en ese momento. Y acuérdate que no es descabellado. Tú sabes cuánta agua, pues lo estamos viendo en los huracanes, ¿no? Cuánta agua puede haber en el cielo.
Entonces, eso está pasando, Dios está separando. Y dice el versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo, otra vez. El segundo día, Dios con su sola palabra crea el cielo y crea la atmósfera terrestre. Son dos cosas que está haciendo. ¿Todo para qué? Para sustentar la vida en la tierra. Y eso es lo que podemos ver cuando levantes tus ojos al cielo. Acuérdate. Y en este momento no había estrellas. Y por eso lo llama expansión. El firmamento y la atmósfera respirable. Dice el Salmo 104, 1, 2, y me encanta ver a Dios creando todo. Dice, bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, checa eso, que extiende los cielos como una cortina. Imagínate qué poderoso es Dios. Lleno de creatividad, lleno de poder, sencillamente como quien corre las cortinas en la mañana abre los cielos. Acomodando gases químicos, gravedad, demás, y después va a poner las estrellas en otro día. Pero acuérdate de eso, todo sucede en un instante, no procesos evolutivos. Dios creativamente organizando, trayendo a la existencia. Y algo importante de notar aquí es que aquí todavía no dice Dios vio que era bueno. Lo dice cuando formó la luz, pero aquí no, porque todavía no está creando tierra firme para que se dé la vida. Hasta después dice que es algo bueno, pero no todavía. Y dice que llega la tarde del día tercero y comienza el día, ¿no? Y al amanecer, la tierra sigue deshabitada, no hay vida porque no está formada en su totalidad, todavía no hay tierra y todavía está rodeada de agua. Ya hay una atmósfera respirable, ya hay un firmamento, pero no hay tierra seca. Imagínate eso. Entonces tengo mi segundo punto. El tercer día, la tierra y el mar, continentes, lagos, mares y vegetación. Dice el versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Entonces, imagínate, Dios Todopoderoso sencillamente habla, ordena que las aguas del mar se junten, que se descubra lo seco y sencillamente sucede. Alguien naturalista, ¿qué diría? No, eso es imposible, ¿no? ¿Cómo puede haber algo para que ya haya tierra seca en cuestión de minutos o horas? No, en el instante en el que el Señor lo dijo. Dios lo hizo y suceden cosas para que haya tierra lista para darse la vegetación. Acuérdate de eso. Es Dios hablando, todopoderoso, y todo sucede. Otro punto importante es ese. Si el Dios que dices creer no supera tu propia lógica, tu Dios es muy pequeño. Y si tú tienes un Dios tan pequeño, entonces tu Dios es muy insuficiente e incapaz. Acuérdate, puede ser un ídolo. La creación ahí está. No tienes que entender la creación para que esté ahí. Mucho menos para controlarla. Los huracanes, lo estás viendo, todo eso. Entonces, piensa en eso. Un científico puede decir mil cosas y tiene su bata blanca y su premio Nobel, ¿verdad? Y sus libros escritos y levanta su voz para decir que descubrió algo. Pero así mismo es con todo su bata, su premio Nobel, si le da flu ese día no va a trabajar. Y ese hombre llega a su casa, se quita su bata y se pone a ver televisión. Entonces es bien importante, somos muy pequeños para poder explicar el universo en el que vivimos y no podemos explicar un Dios todopoderoso. Entonces es fundamental este libro, mis hermanos, porque si no creemos esto, entonces otra vez, ¿por qué creer que Cristo convirtió el agua en vino? ¿Qué hizo Jesús? Sencillamente aceleró un proceso natural, un proceso natural sobrenaturalmente. ¿Por qué creer que multiplicó los panes y los peces? ¿Por qué creer que caminó sobre el agua? ¿Por qué creer que le dijo a la tormenta, calla y enmudece y se quedó completa calma? ¿Por qué creer que resucitó y vive por los siglos de los siglos? Entonces somos limitados nosotros, pero no Dios, mis hermanos. Y lo vuelvo a repetir, si pretendes salirte de esta explicación de la creación del universo, que es lógica, lo único que te queda es decir lo que dicen los evolucionistas. Hace millones y millones de años una milagrosa explosión, etcétera, porque cada vez más los mismos científicos dicen que el Big Bang fue algo milagroso. Imagínate que de nada algo existió. Pero debemos entender eso, mi hermano. Si hoy estamos vivos, no depende de nosotros. Hay un poder superior sosteniendo el latido de nuestro corazón. Nuestro cerebro. Estaba escuchando que tiene trillones de conexiones eléctricas. O sea, todas las conexiones eléctricas que hace en tu cerebro son más que las que hay en todo el mundo, con las que conectas la licuadora o las conexiones en una computadora. Las conexiones que hay en tu cerebro superan a todo lo que existe en el mundo. Imagínate, y Dios lo pone para que funcione por 80 años más o menos a 10 watts de electricidad.
Así funciona nuestro cerebro. Imagínate, Dios es el que hizo la tierra firme para que donde tú pongas tus pies haya gravedad, para que no salgas disparado al universo, para que el piso no se haga como arenas movedizas. Es Dios, esta tierra es suya. Y dice Dios, júntense, o sea, reúnen en un solo lugar los mares y en un solo lugar hace emerger la tierra. Eso significa que pudieron haber sido continentes o a lo mejor un solo continente como el famoso Pangea. Muchos geólogos piensan eso, que fueron formados de una sola masa. No sé si has juntado todos los continentes juntos y forman una sola tierra casi perfecto. Entonces, puede ser que así comenzó la tierra, ¿verdad? Hay lagos, ríos, cuencas subterráneas, todo eso, pero está todo este inmenso, todo este océano inmenso junto con esta masa, con este continente, o pueden ser diferentes continentes, pero ya hay tierra fértil y suelo listo para sostener la vida animal y vegetal. Mira cómo lo dice Dios en Job 38. Si quieres, bueno, aquí te lo voy a poner, pero tú vas a ver cómo en Job 38, Job acaba de quejarse terriblemente con Dios. ¿Por qué me haces esto, Dios? ¿Qué te crees? Quiero una audiencia contigo. ¿Por qué esto? ¿Por qué me hiciste así? Y Dios no le responde sus preguntas a Job, pero mira lo que le dice. Job 38, 3 al 7. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Quién extendió sobre ellas cordel? Medirlo, o sea, la inteligencia de Dios. ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dice Job 38, 8 al 11. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo puse nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Es lo que está pasando, es lo que está sucediendo en estos días 2 y 3. Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí pararé el orgullo de tus olas. Entonces te das cuenta, en la Biblia no hay evolución. Simplemente es un Dios en acción, creándolo todo con toda sabiduría y poder, medidas, equilibrio perfecto, arquitectura celestial. Mira el Salmo 104, 5 al 9. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Checa, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, dijo Dios. ¿Verdad? Y eso es lo que está pasando. Versículo 8, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Mira cómo lo expresa Proverbios. Este texto de Proverbios, muchos comentaristas dicen que es Jesús, la personificación de Jesús, creándolo todo. Dice Proverbios 8, 22 al 26, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, enteramente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Versículo 27 al 30, Proverbios dice, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. ¿Qué círculo es este? Pues sencillamente la atmósfera y el firmamento. Versículo 28, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, otra vez esta separación. Cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. ¿Cuál es? El océano y la tierra seca, lo que estamos viendo ahorita. Con Él, Cristo, y vemos al Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos. Con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia en el día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Y me encanta, mi hermano, porque si sigues leyendo la misma escritura, nos da una aplicación maravillosa de entender quién es nuestro Dios. ¿Por qué debemos obedecerle? ¿Por qué debemos tomarlo en cuenta? Mire lo que dice Proverbios ahí mismo, ese mismo texto, 31 y 36. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme. O sea, si les cayó el 20 de con quién están tratando, dice, bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sean sabios, y no la menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escuche, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Te fijas?
Es una linda aplicación. Entonces, Dios no está hablando de procesos naturales de millones y millones de años, sino el poder de un Dios soberano, la creatividad, la soberanía, Jesucristo mismo, separando el agua de tierra seca en un instante y con el poder de su palabra. Nosotros, mis hermanos, como creyentes, estamos llamados a creer con sencillez lo que Dios dice de sí mismo. Esto no es ilógico, esto es lógico. Ilógico es decir que de la nada salió todo. Eso es ilógico. Esto no es ilógico. El Dios creador del cielo y la tierra, de todo lo hecho, dijo y fue. Versículo 10. Y llamó Dios a lo tierra seca, a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Entonces, el tercer día, otra vez Dios vuelve a hablar. Cataclismos se provocan, surge la tierra, se forman continentes, mares, islas, ríos, lagos, todo listo para sostener la vida. Y Dios les da su nombre, eso me encanta. Lo tierra seca, lo seco es tierra, las aguas mares. ¿Y cuál es su veredicto otra vez? Vio que era bueno. ¿Te acuerdan? Bueno otra vez, nuestra palabra, guarda esa palabra. Acepto, agradable, acertado, benéfico, exitoso, placentero, útil. Y aquí todavía no termina el tercer día. O sea, está todo lo necesario para que la tierra esté sostenida, pero en ese mismo día Dios vuelve a hablar. Dice, versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y en este instante del tercer día Dios trae a la existencia todo el mundo vegetal. Y otra vez, Dios dice y sucede. No procesos químicos, no procesos naturales de millones de años. Dios lo hace y sucede, lo dice y sucede. Es importante esto porque ningún evolucionista puede explicar cómo de algo inanimado pueda surgir vida. O sea, se tiene que salir de la razón para eso, para poder decir eso. Pero no hay ningún proceso científico que pueda mostrar esto, que de algo inanimado surja un sistema biológico. ¿Verdad? A menos que hubiera habido un organismo ya vivo que hubiera salido de la nada. Pero acuérdate de eso, la evolución no es lógica para nada. Y tenemos esta explicación que dice, Dios dijo y fue así. No surgieron semillas que dijo Dios, bueno, las voy a plantar para esperar que crezcan. No, instantáneamente Dios hizo que existieran hierbas, legumbres, árboles frutales, todo tipo de hierbas verdes, y lo diseña, plantas, legumbres, flores, y todo. Las plantas traen su semilla en la misma planta, pero los árboles la traen en sus frutos. Es lo que está haciendo una diferencia entre árboles frutales y entre hierba. Dice el versículo 12a, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. O sea, Dios sabía que había en los tiempos futuros lo que vendría. Entonces, tiene que estar diciendo según su género. Muchas veces vamos a estar viendo eso. Y vamos a notar varias cosas en este versículo, al menos 3 que yo veo. Dios hace énfasis en las semillas. Número 2, hace énfasis en según su naturaleza y según su género. Y número 3, toda esta belleza creada, madura y funcional, lo hace sin que el sol esté presente. Todavía, si te fijas. Los evolucionistas dicen eso. ¿Cómo puede haber sin luz? Bueno, sin sol. Bueno, ya sabemos que el sol está separado de la luz. Dios es luz y la luz ya estaba ahí. Entonces, vamos a mencionar rápidamente. Las semillas. En primer lugar, todo está en plena madurez, ya lo vimos. Son semillas, no son listas, son semillas que tuvo que sembrar, ya lo dije, sino que ya está todo en madurez con semillas para sembradas y reproducirse. Entonces, no sé si hayas visto algún documental en la televisión de cómo se dispersan las semillas por toda la tierra. Es algo impresionante, ¿no? O algunas semillas son chiquititas y tienen un diseño aerodinámico, entonces el viento las esparce por todos lados. Otras son llevadas por insectos porque las polinizan. Otras son llevadas por aves. Cuando se comen los frutos, después hacen sus necesidades y desde ahí quedan las semillas por todos lados. Pero, por ejemplo, en Hawái hay nuevas islas surgiendo. Surge la isla y de pronto ya la ves verde. De alguna manera todas estas semillas se esparcen por todos lados. Otra cosa interesante es que cada semilla es como un USB. Tiene información genética para reproducir otra planta u otro árbol como de la que salió. Y no solo eso, las semillas no solo cargan información, sino que cada semilla es como un laboratorio, porque están preparadas para que cuando le cae agua se inicie un proceso de una nueva planta o un nuevo árbol nace de eso. Es algo impresionante.
Número 2 dice según su naturaleza y su género. Ese es el segundo énfasis. Y lo vamos a ver repetido 10 veces en todo este capítulo. O sea, Dios sabe que iban a hablar de la evolución y la evolución no dice eso. La evolución dice que todo está cruzado. Pero por el estudio de la genética podemos saber que cada molécula, cada célula contiene su propia información y no la puedes combinar con otro tipo de plantas. Por ejemplo, no puedes cruzar un árbol con un hongo. Eso es imposible. Son dos cosas totalmente distintas. Solamente puedes tener diferentes tipos de árboles, pero siempre serán árboles. Y jamás vas a ver que de un árbol le salga una patita o una ranita. Nunca. Entonces, la genética nos muestra eso, que cada organismo tiene una estructura genética que determina sus características y es imposible que se combine con otras. Sí hay muchas variaciones, incluso pueden manipular esas variaciones, pero no se pueden salir del límite de esa información. ¿Ok? Entonces, jamás va a salir una nueva forma de vida, por más que hagas cruces. Ninguna vida vegetal produce una vida animal, es lo que está diciendo Dios, y mucho menos inteligencia. Cada organismo se va a reproducir de acuerdo a su género y a su especie. Entonces, sencillamente la biología de por sí hace imposible la evolución. Porque la evolución dice que todos tenemos un ancestro común. No sé si viste, pero en el debate de Ken Ham con esta persona evolucionista decía, entonces todos somos una banana. Sí, todos venimos de una banana igual, ¿no? O sea, el único lugar donde vas a encontrar este tipo de cosas, ¿sabes dónde es? En Hollywood. Por eso cuidado cuando ves esas películas del planeta de los simios. Son películas. Ciencia ficción. No existe. O sea, la ciencia no lo puede comprobar a menos que lo haga en computadora y todo ese rollo y haga una película. Pero es imposible. Otra cosa que vemos, otro énfasis que vemos es todo es maduro y funciona sin que el sol esté presente. Eso a mí me llevó a algo que es bien importante. Porque el sistema evolucionista piensa que los animales marinos evolucionaron centenas de millones de años antes que los árboles y las plantas. O sea, dice que es al revés. ¿Por qué? Porque ¿cómo pueden existir los vegetales si no había insectos que los polinizaran, si no había un sol, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da la fotosíntesis? O sea, la respuesta a eso que es, la luz ya existía, los cuerpos celestes no. Dios un día los siguientes días iba a fijar la luz a los cuerpos celestes, pero la luz ya estaba ahí. Y Génesis nos enseña que primero fueron las plantas y los árboles, porque eso sería el alimento para los animales y las personas, porque en esos días iban a ser vegetarianos. Pero esto es bien importante, mi hermano, porque nada de esto es accidente, nada de esto es azar, porque la evolución siempre está diciendo que es un accidente, que se dio por casualidad. Entonces ten ánimo, porque desde antes de la fundación del mundo Dios ya tenía un plan trazado para darse a conocer a tu vida. Piensa en eso y para crear al ser humano. Otra explicación que me gustó de por qué Dios hizo primero las plantas y después el sol es porque Dios también sabe lo que sucedería en nosotros, mi hermano, ¿no? El hombre caído y nuestra idolatría. ¿Cuántas culturas idolatran al sol? La madre naturaleza, ¿no? El Dios de la vida. No hay que alabar la madre naturaleza para que nos dé mucha cosecha. Pero Dios quiere dejar claro esto. ¿Y sabes qué es lo que deja claro con esto? No es el sol, no es la madre naturaleza, no es la casualidad, no son dioses como el sol, no es la tierra o el agua, Tlaloc o todo este rollo. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Dios? Soy yo soy el creador, yo estoy detrás de todo. Y Dios lo está poniendo en ese orden para eso, para que nadie dijera que fue el sol. Para que la gente no comience a darle culto a la creación en lugar del creador, porque eso es lo que vemos hoy en día. Romanos 1, 19 al 22 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Y Génesis 1 nos está dando el verdadero orden de la creación, cómo Dios lo hizo con absoluta precisión. Y esto, mis hermanos, otra vez, tiene que cambiar nuestra manera de ver la naturaleza. Porque muchas veces traemos ese tipo de cosas, de suertes y de esto y del otro. Tenemos que renunciar a todos esos pensamientos supersticiosos, idolátricos.
de nuestra pasada manera de vivir. Tenemos que creer lo que dice Salmo 19, los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuentan su amor por nosotros. Cada vez nos dicen que tenemos identidad, que tenemos propósito, que tenemos valor, que no somos un accidente, que hay un Dios al que vamos a darle cuentas, porque es el dueño de todo. Eso es muy importante. Entonces piensa en eso. Cada vez que te lleves comida a tu boca, recuerda algo. Dios quiso bendecirte. Dios quiso crear todo lo necesario para sustentarte, para darte el gozo de disfrutar lo que comes. Eso es algo que vamos a ver, pero el gusto, todas esas cosas solamente lo tenemos nosotros. Hasta lo que sabe feo como la medicina viene de parte de Dios para curarnos, porque viene de cosas de la misma creación. Y tenemos el final del día tercero. Dice, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Imagínate eso, mi hermano. 2 días antes, ¿cómo era el aspecto de la tierra? Vacío, sin forma, caldero hirviente. Pero para este día tercero que estamos viendo, un paraíso impresionante. Ya árboles, frutales, hierbas verdes, pasto, flores. Un contorno maravilloso de una playa impresionante. Así es nuestro Dios. ¿Y sabes qué está haciendo Dios? Preparando todo para manifestar su gran amor, para manifestar su poder. Y va rumbo al día sexto, donde va a ser la corona de su creación, al ser humano. Y vamos a ver muchas diferencias cuando crea al ser humano, a diferencia de todo lo demás. Va a crear un hombre creado a su imagen y semejanza, al cual sopla vida en su nariz. Muy distintos, somos muy distintos a cualquier animal, a cualquier parte de la creación. Pero sí nos habla de algo. Dios está diseñando todo con absoluto detalle, con absoluto amor y propósito, porque es nuestro Dios. ¿Y cuál es el veredicto? Vio Dios que era bueno, otra vez. Tob, acepto, agradable, acertado, benéfico, exitoso, placentero, útil. Entonces tienes que pensar en eso, mi hermano. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios toca o lo que tú dejas que toque, porque a veces no lo dejamos y por eso batallamos, Dios lo bendice, Dios lo ordena y Dios le da su máximo potencial para que sea glorioso. Entonces no hay vuelta de hoja, mis hermanos. Ir en contra de lo que Dios dice es lo más tonto, rebelde, necio y malvado que podemos hacer. Porque solo Él hace las cosas buenas. Solo en Él podemos encontrar propósito para vivir, y este mundo nos hace pensar que no, que podemos salirnos con la nuestra. No es posible. Para poder vivir con gozo, esperanza, para poder tener un futuro eterno, no nada más temporal, como nuestros ojos y nuestra naturaleza pecaminosa nos hace creer. Necesitamos ver a un Dios así, mi hermano, que desde la eternidad creó algo. Nosotros fuimos creados con un propósito y Dios lo hizo desde la eternidad. El hecho de adentrarnos en la creación, el hecho de estar viendo las características de nuestro Dios, ¿sabes qué estás viendo ahí? Sus intenciones de amarte y bendecirte, de salvarte, de darse a conocer a tu vida. Y sabes que todo eso debería cambiar tu manera de ver la vida y tu manera de verlo a Él. No sé a qué te dediques, bueno, algunos sí sé, casi todos los que están aquí sí sé a qué se dedican. No sé qué situaciones estés pasando en tu familia, es así, no tengo detalles. Con tus hijos, en tus finanzas. No sé cuál sea tu motivación para levantarte cada día de tu cama e ir a trabajar. Y lo que te lleva a cansarte. No sé cuál sea tu motivación de haberte casado, de tener una esposa, esposo, hijos. Pero el simple hecho de ver cómo, por qué y por quién fuiste creado, mi hermano, tendría que despertar en ti un deseo de levantar tus ojos al cielo y darte una perspectiva superior a lo que este mundo tan ilusamente y tan falsa y vacíamente te hace creer. No fuiste creado para obtener cosas o lo necesario para darte nomás un mero placer temporal en un cuerpo que al final va a terminar colapsando, que en tu vejez ni siquiera vas a poder ver el amanecer, mucho menos vas a disfrutar de algo rico. Viendo toda esta creación, mi hermano, deja de pensar que fuiste creado nomás para acumular y para sentirte seguro, porque estás creyendo que Dios es el dinero, que lo único que necesitas para ser feliz es más lana. Mira la creación, mira con qué cuidado Dios está creándolo todo, y Él sí es rico, Él es dueño de todo. Mira sus planes de redención, mira la eternidad. Deja de pensar que fuiste creado nomás para sentirte mejor que ningún otro,
para usar ropa o autos o casas de lo mejor y que la gente te idolatre, o por lo menos que diga, mira, sí la hizo. Acuérdate, todas esas cosas son filosofía de un mundo caído que va a dejar de ser, es vano y es temporal. Solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que observa con cuidado cómo Dios lo hizo, las cosas. Pídele al Señor que abra tu entendimiento, que este entendimiento de Génesis abra tus ojos y tu manera de ver la vida, de vivir y de trabajarla. Que te haga un hombre, una mujer sabia, como dice Salmo 90 del 9 al 12. Que te haga no andar neciamente en pecados. Porque todos nuestros días, dice el Salmo, declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Entonces, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabiduría para qué, mis hermanos? Para aprender a ver de la manera correcta este mundo caído. Sabiduría para vivir con la realidad que Dios ha puesto en ti y en mi eternidad. Que los días de una creación perfecta, sin pecado, donde mora la justicia, están por llegar otra vez. Entonces, cuando estemos viendo este libro de Génesis, mi hermano, que te abra los ojos. Que dejes de estar enamorado de este mundo y sus ídolos, porque son pasajeros. Que aprendas a alzar tus ojos al Dios eterno, al Dios sabio, al Dios creativo, al Dios lleno de amor y bendición. Que Dios creó cada cosa para dar a conocer su inmensidad. Y que todo eso que está hecho, nada tiene que ver con la absurda temporalidad de este cosmos, de su filosofía vacía. Tiene que afectar tu vida, el hecho de saber quién es Dios, mi hermano. Como comencé en un principio, no tienes una mera religión, no venimos aquí porque, pues para pasar el día, pues sí, es que ya tengo yo mi religión, cada quien su religión. No, hay un creador del cielo y la tierra, un creador que sostiene tu vida y que sostiene lo que estás haciendo ahora. Por favor, pon tu mente y tus ojos de acuerdo a esa realidad. Vamos a orar. Y Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, por tu hermosa palabra, Señor. Tú lo creaste todo, Señor. Eres el Señor de la creación, Señor.